Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con oportunidades maravillosas para encontrarnos y, por supuesto, para reflexionar sobre quiénes somos como venezolanos. La noche de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un programa muy especial. Estaremos pasando, escuchando y viendo a aquellos que están a través del canal de YouTube. Bueno, estaremos compartiendo con ustedes la presentación del libro Desaparecidos en el Páramo, un libro del escritor venezolano Félix Gutiérrez, que trata sobre las verdaderas e interesantísimas desapariciones en los páramos venezolanos. Sin más demoras, solo recordarles que pueden enviar sus opiniones a través del 0424-672-3597, 0424-672-3597. Sin más demoras, vamos a comenzar a escuchar esta maravillosa presentación de este nuevo libro de la literatura y del mundo del libro venezolano. Bienvenidos a esta presentación, lanzamiento de Desaparecidos en el Páramo. Ese libro que ven ustedes ahí en el medio, esa portadilla es de Félix Gutiérrez, nuevo autor de Sultana del Lago Editores. Hola Félix, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, emocionado como nuevo autor de Sultana del Lago por la oportunidad que bueno, me están dando para poder mostrar trabajo literario, periodístico. Mira, me interesa muchísimo el estilo de este libro. Me gustaría hablar muchísimas cosas esta tarde contigo porque es un libro sui generis, es un libro del buen periodismo, es un libro que además se lee como historias, es decir, hay un entramado narrativo, página por página, y además hay un tema que es un tema, bueno, un poco místico, mágico, maravilloso, al mismo tiempo de preocupación social, y que hay un silencio institucional, digamos, tras de esto, y hay una crítica al Estado como el encargado de velar por resolver este tipo de casos. Entonces, hay tantas cosas en esta Desaparecidos en el Páramo que no sé por dónde comenzar, así que comencemos por tu persona, por tu lugar de nacimiento, dónde naciste, dónde estudiaste, cómo llegaste a escribir este libro y de allí después seguimos con las otras preguntas. Dale, te escuchamos. Bueno, yo soy de Barquisimeto, pero me fui a estudiar periodismo en la Universidad del Zulia. Yo soy egresado de la Universidad del Zulia. Precisamente mi primera experiencia laboral la tuve en Mérida y en los años 90, y precisamente ahí conocí el caso de personas extraviadas en los Andes. Bueno, como sabemos, Mérida, por sus características geográficas, los Andes, se practica el excursionismo, el montañismo, la escalada, y por supuesto que siempre se producen casos de personas que se extravían. Están los casos de las personas que suben a los páramos y bueno, se extravían y comienzan procesos de búsqueda que en algunos casos han sido muy largos y las personas aparecen. También están los casos, bueno, de personas que se extravían, son buscados y lamentablemente han fallecido, pues, pero sus cuerpos son localizados.
Pero a mí en lo personal me llamó la atención el caso de las personas que subían a las montañas de Mérida, a la Sierra de la Culata, a la Sierra Nevada y a otros páramos, se han extraviado, pero no han aparecido. A Mira, pesar de las búsquedas que se han hecho, son los desaparecidos del páramo. Y el libro trata precisamente sobre estos casos desaparecidos en el páramo. Hay una película o una serie que está en Netflix. Ahora hay dos. Está el de un barco y está el de un avión que desaparece y aparece 5 años después. Al lado de esto están, por supuesto, los casos como los del Triángulo de las Bermudas, ¿no? De alguna tormenta o algo que hace que los barcos y aviones que han pasado por ese espacio desaparezcan. ¿Cómo hacer para no caer en la superstición en estos casos donde la materia, el cuerpo del delito, la parte física, bueno, se ve desaparecer, se ve diluida por el misterio? Es decir, ¿cómo hacer para no caer en una posición que no sea lógica o que no sea humanamente constatable? Bueno, este reportaje de largo aliento, que yo le llamo así, un reportaje de largo aliento periodístico, literario y testimonial, pues muestra las distintas visiones, las distintas hipótesis. En este trabajo se manejan 5 hipótesis y por supuesto algunas de esas hipótesis pasan por el tema de, por ejemplo, fenómenos paranormales, pasan por lo mítico religioso. Por ejemplo, yo trato aquí 5 hipótesis. Una hipótesis de por qué las personas han desaparecido en los Andes está vinculado a la desaparición simulada. Supuestamente, las personas han subido y han simulado una desaparición para irse. Pero eso es una hipótesis que se maneja. También está la hipótesis de los grupos irregulares que operarían en los Andes venezolanos, en este caso en la Sierra de la Culata, grupos irregulares vinculados al narcotráfico, al contrabando, al trato de personas, y por supuesto se trata el caso de las supuestas sectas satánicas que operaron en Mérida entre finales de los años 80 y los 90. Bueno, ahí eso se trata en este libro. También, como te dije, está el tema de la hipótesis de los fenómenos paranormales, los objetos voladores no identificados. Es una hipótesis que también se desarrolla en este libro. El tema de los riscos, las montañas y las lagunas encantadas es otra hipótesis que se trata. Y hay una quinta hipótesis que yo le llamo, que es como racional, que se refiere a que las desapariciones están vinculadas a las condiciones geográficas de los Andes, de las montañas, de los páramos, a la manera como los montañistas, excursionistas, escaladores han abordado la montaña, y por supuesto está relacionado con el tema del sistema de búsqueda y rescate que hay en Venezuela. A pesar de todo el trabajo, en muchos de estos casos las búsquedas han durado meses y se han empleado recursos abundantes. Sin embargo, las personas no han aparecido, los cuerpos no han aparecido. Entonces, yo trato ahí también, son 4 casos, 6 personas desaparecidas entre finales de los años 80 y los 90. Y bueno, ahí se trae un trabajo documental, hemerográfico, de entrevistas a personas que han estado extraviadas y han aparecido vivas, han contado su experiencia. Fue un trabajo que me llevó a estar en Mérida un poco más de un año, pero también me llevó a Caracas, a Valencia, a Barquisimeto y a otras ciudades para poder ir conectando todas las aristas que hay en torno a estos casos. Entonces yo creo que se trata
que es un libro que trata de no dejar casos e hipótesis y aborda distintas fuentes, distintas visiones, todo lo que se ha dicho, especulado o datos ciertos que hay ha habido sobre el tema o hay del tema de las personas desaparecidas, bueno, creo que se abordan en este libro. Claro, entiendo perfectamente, me parece verdaderamente maravilloso. Ahora, háblame de los dos escenarios, es decir, tienes el páramo de la Culata y tienes la Sierra Nevada. ¿Puedes describirnos esos espacios, es decir, como periodista? Claro, por supuesto. Fíjate tú que, bueno, yo ahí trato casos que hay dos casos emblemáticos de desaparecidos en la Sierra de la Culata. También se trata en el libro, se tratan también casos, hay un caso de una persona desaparecida en la Sierra Nevada, pero también hay casos hay un caso en el páramo Los Carreros, en Bailadores. En el caso de la Sierra de la Culata está la desaparición de un joven de 15 años de edad, eso fue en noviembre del año 89, que subió de hacer una excursión con unos compañeros de clase y en esa excursión desapareció. Sin embargo, en el lugar que desapareció él no es una zona, aunque es una zona de páramo, pero no tan alta, como por ejemplo otro caso que se trata del año 1991, que se trata en esta ocasión de una pareja de jóvenes que eran estudiantes de la ULA. Ellos subieron al pico Pan de Azúcar y bueno, la última vez que los vieron fue en ese tramo subiendo a Pan de Azúcar. Ahí está el otro caso que fue en los años 90 de un escalador de Valencia. Él iba o fue a los Andes, a la Sierra Nevada, a escalar con otros dos amigos. Ya ahí las características son otras porque ya es una zona más de escalada, una zona mucho más alta, pero él se extravió, él desapareció en las inmediaciones de Laguna Verde. Esa búsqueda también duró muchos meses y se buscó por tierra, por aire. Allí los grupos de rescate, los integrantes del grupo de rescate son fundamentales en estas búsquedas. Bueno, él desapareció. Y también está un caso de unos hermanos de bailadores, también todos muy jóvenes, que subieron al páramo de excursión y igualmente desaparecieron o no regresaron a sus casas. Entonces, este caso también es tratado en este libro. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes. La noche de hoy estamos hablando sobre desaparecidos en el páramo. Esas personas que por una u otra razón han comenzado una expedición y la suerte o la mala suerte los lleva por un sendero en el cual nunca son descubiertos. Desaparecen de la faz de la tierra o por lo menos de la faz de los páramos. Este es un nuevo libro editado por Sultana del Lago Editores y estamos compartiendo con ustedes el acto de presentación de este libro. Así que no se despeguen ni un segundo. Escuchemos a su autor, Félix Gutiérrez, reflexionar sobre estos maravillosos asuntos. Mira, hablemos aquí voy a leer un fragmento del libro. Este fragmento comienza diciendo: secuestrados por ovnis, ¿no? El agricultor José Alberto Dávila, un hombre de aproximadamente 70 años, aseguró que cuando era joven vio un ovni.
Se encontraba sentado en un banco de la Plaza Bolívar de un pueblo de los Andes en compañía de un amigo. Eran las 7 de la mañana y el día no terminaba de asomarse en el horizonte. No había nadie alrededor. De repente vieron aparecer un extraño aparato por encima de sus cabezas. Tenía forma de plato boca abajo. Emitía luces radiantes y volaba bastante bajo. Luego se retiró. Dávila asegura que era un platillo volador y lo reiteraba. ¿Cómo Bueno, funciona ese imaginario de los platillos voladores en Venezuela que no es tan grande como el imaginario norteamericano, ¿no? Parece que los ovnis visitan más Estados Unidos que Venezuela, pero aquí tú logras constatar algunos casos y logras hablar con algunas personas que los vieron y que podrían darle explicación a algunos desaparecidos. Bueno, son testimonios y digamos que son testimonios que yo fui recogiendo a lo largo de la investigación, como ese y como otros. Sin embargo, yo muestro el testimonio, pero en el libro no se certifica que fue de esa manera, porque es que no puede, mientras que los cuerpos, o sea, mientras que por lo menos la persona no aparezca viva o si está muerta, aparezca, no podemos revelar con certeza pues que pudo haber sucedido. De allí el gran misterio y el enigma. Entonces, así como yo muestro ese testimonio de un agricultor merideño campesino que asegura haber visto un platillo volador, haber visto un objeto volador no identificado, bueno, también allí se muestran como otras visiones que contradicen lo que dice lo que me contó el campesino. Entonces, el libro se trata de obtener todas las visiones, los puntos de vista que hay sobre un tema tan enigmático, tan misterioso como es el tema de las desapariciones. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede con el tema de la desaparición? Bueno, la desaparición es propio, tú contabas al principio, por ejemplo, el caso de las películas que están en Netflix. En el tema de las apariciones del Cono Sur, de los años 70, en toda esta época de las dictaduras militares en América Latina, un poco se sabía qué sucedía con los desaparecidos, por ejemplo. Pero en estos casos de desaparecidos no hay una certeza de lo que pudo haber sucedido. Y por eso se desarrollan todas estas hipótesis, entre las cuales se encuentran, por supuesto, el tema de los fenómenos paranormales, porque está el tema de los objetos voladores no identificados, pero también de una serie de fenómenos paranormales que asegura la gente ocurre en Mérida, e incluso ellos dan su testimonio de todos esos fenómenos paranormales. Y de allí creo que lo interesante del libro. Mira, no es descabellado entonces encontrarse con otro tipo de respuestas. Mira, ¿hay alguna conexión en el libro con los desaparecidos políticos? Es decir, o podrías intentar conseguir una conexión. Bueno, sí, de hecho, ese caso también se trata, o ese aspecto también se trata, porque, por ejemplo, se aseguraba en aquella época, y todavía se sostiene, que en los Andes hay grupos irregulares. Hay grupos irregulares vinculados estrictamente al tema delictivo, al contrabando de armas, de droga, de trata de personas, pero políticamente estrictamente, pues no. No. Además que estos casos son de finales de los años 80 y principios de los años 90. Son los casos que se han... Claro, en Mérida siempre hay casos de personas extraviadas, pues todavía. Por ejemplo, hace poco, el caso, eso fue en septiembre del 2022, el caso de estas personas que subieron aparentemente a hacer unos rituales religiosos en un páramo de La Grita, y estuvieron extraviadas 16 personas durante varios días. Todos ellos aparecieron. Pero decirte que hay un componente político, por lo menos en los casos que yo trato, pues no conseguí evidencias.
Ahora hablemos de los familiares, hablemos de cómo trataste el tema de los deudos de los desaparecidos y además cómo tratas el tema de la esperanza de que aparezcan a pesar de los años. Bueno, esa es la parte más dura de este drama. La parte más dura del drama es el tema de los familiares, pues. Por ejemplo, ¿qué sucede con los familiares que no quieren hablar sobre este caso? Ellos no desean hablar sobre los casos y no desean porque ellos vivieron una situación tan difícil, tan traumática con el caso de sus familiares, buscado durante tantos meses y bueno, y es una situación muy traumática. Pero fíjate tú, yo quisiera leer por aquí un testimonio de una madre de uno de las personas desaparecidas que dice así. En la entrevista que yo le hice, ella indica que no desee recordar no significa que quiera olvidar. No sé si me explico. El enigma que envuelve la desaparición de mi hijo la llevo siempre conmigo. A veces me levanto con optimismo. En esos días pienso que Mario no está muerto y sueño que me saluda detrás de un gran muro transparente. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta madre, que fue la que de una u otra manera accedió a conversar, porque la mayoría de las personas no quisieron hablar. Bueno, un poco revela el tema de este drama y que creo que se refleja en el tema de la portada del libro, cuando ella dice que ella siente aún, ella no lo olvida y a veces sueña que lo saluda detrás, su hijo, detrás de un gran muro transparente. Claro, esa es la parte onírica, ¿no? Qué cosa tan terrible como el subconsciente se puede manifestar de tantas formas. Mira, escribir periodismo para hacer libros. Hablemos de ese tipo de periodismo. Si estamos acostumbrados, bueno, al diarismo, que es la cosa más terrible y más desgastante del periodismo, que un jefe de redacción, un jefe de información te mande a cubrir una noticia que tú no sabes qué es, o al otro día una rueda de prensa, o al otro día, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el periodismo desgastante. Después están los reporteros y los que se han especializado en hacer entrevistas. A mí me fascina la entrevista como género periodístico y la ejerzo toda la semana. Le hago entrevista a alguien de alguna manera y me divierte muchísimo poder, bueno, entrar en contacto con la gente. Pero la investigación periodística a nivel del libro tiene, por supuesto, un compromiso mayor, porque supera la presencia del diario, supera la presencia del simple reportaje y se convierte en una especie de legado. ¿Decidiste desde joven armar un periodismo de libros, un periodismo de investigación de este calibre? ¿O en qué momento, bueno, empezaste en la sed del periodismo de investigación como género? Bueno, fíjate, yo fundamentalmente me he desempeñado profesionalmente como periodista, como reportero. De hecho, en este momento yo soy corresponsal de un medio nacional y de algunos medios internacionales también. Yo soy reportero, soy, por supuesto, profesional de la comunicación, del periodismo, pero ejerzo reporterismo de oficio, me gusta ese oficio y ahí es donde me he desempeñado. Es decir, yo te puedo hablar del tema de los diarios y como decías tú, de los desgastantes que es los diarios. De hecho, yo tengo otros libros publicados, 3 libros publicados que son recopilaciones, pero son recopilaciones de crónicas, que es un género que a mí me fascina, me gusta mucho, de reportajes y entrevistas que he hecho en el trabajo diario. Este libro, Desaparecidos del Páramo, es mi primer libro. Yo lo siento que a pesar de que he publicado otros libros, este realmente es mi primer libro, porque es un trabajo inédito y un trabajo de investigación. Yo precisamente comencé a hacer esta investigación un poco defraudado
del diarismo, defraudado del reporterismo, del trabajo diario. Bueno, porque yo vi una situación un poco desagradable en los años 90 y defraudado por los medios y por el diarismo, decidí hacer lo que yo había soñado, que es el periodismo de investigación. Y por eso me fui a los Andes, me fui a Mérida, retomé el trabajo y estuve internado, estuve en Mérida durante más de un año y estuve en otras ciudades. Y, por supuesto, el trabajo de investigación, un trabajo de periodista de investigación, un trabajo de más largo aliento. Yo, por ejemplo, yo antes necesitaba escribir y publicar inmediatamente. Entonces yo he aprendido a investigar y a escribir y a guardar para cuando ya el texto esté lo suficientemente maduro, investigado y tratado, difundirlo. Y difundirlo del libro. Yo creo en el libro, este es mi proyecto y yo tengo otros proyectos en el tema de la escritura de no ficción. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, pero no se despeguen de su radiotransmisor porque estamos escuchando la presentación del libro Desaparecidos en el Páramo, una nueva obra del mundo del libro venezolano que llega a ustedes gracias a Sultana del Lago Editores. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Volvemos aquí a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todos los días, de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Tengo el gusto de estar presentando esta noche los fragmentos de la videoconferencia a través de la cual presentamos el libro Desaparecidos en el Páramo de Félix Gutiérrez. Quédense allí porque vamos a estar toda esta noche compartiendo los detalles de este interesante libro. Así que, sin más demora, sigamos con esta presentación. De periodismo. La noticia, es decir, me interesa que determinemos eso, es decir, cómo construir el interés de un tema periodístico más allá de la candente noticia. En Venezuela hay pocos ejemplos. En Estados Unidos, bueno, el Pulitzer tiene todos los años premios para autores de libros de periodismo, ¿no? Pero en Venezuela hay pocos ejemplos. Me recuerdo de 4 crímenes, 4 poderes de Fermín Mármol León, ¿no? Un maestro del periodismo, o pensar en lo que hace Ibelice Pacheco, por ejemplo, con sus libros que son análisis periodísticos y que tratan un asunto que fue noticioso y la manera de tratarlo lo convierte siempre en un discurso actual. Pero háblanos de este género, que hay pocos autores y quiénes te han podido inspirar en la construcción de esta lucha en contra de la inmediatez. Bueno, fíjate que en Venezuela en realidad percibo que no hay mucha cultura en el ejercicio del periodismo de largo aliento mostrado a través del libro. Siento que en Colombia hay un esfuerzo importante con el tema de la fundación de Gabriel García Márquez, ¿no? Que premia el trabajo de investigación. Aquí no lo hay. Entonces, yo siento que a través del periodismo de investigación se puede ir haciendo la construcción noticiosa, pero de mayor alcance, que le permita a la gente, que le permita a los lectores comprender realmente un hecho y ponerlo en un contexto que le permita entender mucho más allá de la pasión del momento de la noticia. Entonces, bueno, no, yo creo que hay ese reto que tiene el periodismo de investigación, y así como te decía, como está el caso de los desaparecidos en el páramo, hay otros temas
que requieren de un periodismo de investigación para poder entender realmente los fenómenos sociales y políticos, por ejemplo, con el tema de la inmigración, por nombrarte uno. Y bueno, ese es parte del reto que siento yo que tiene el periodismo de investigación y que animado por este impulso que nos da Sultana del Lago, bueno, poder hacer otros trabajos de investigación como efectivamente tengo como proyecto. Bueno, pon que nos escuche un joven periodista que se sienta reflejado en ti hoy, que publicas un libro de periodismo de investigación. ¿Cómo hace uno para aguzar el ojo y encontrar los temas que sí merecen ser tratados a posteriori? Es decir, ¿cómo hace uno para diferenciar la paja del diarismo, del inmediatismo noticioso, de aquel tema que va a seguir siendo noticia a pesar de los años? Bueno, fíjate, tú en mi caso, por ejemplo, yo desde un principio, yo vi que había, o sea, ¿qué me llamó la atención del tema de los desaparecidos? Todo el enigma que había creado, ¿no? Y fíjate tú que han pasado varios años y todavía, y no ha perdido vigencia en el sentido que las personas extraviadas no han aparecido. Ahora, decirte cómo uno puede determinar dónde efectivamente hay un trabajo de investigación. Yo, por ejemplo, he visto unos trabajos de investigación, claro, hay que tener un poco de intuición y de agudeza. Yo he visto unos trabajos de investigación, por ejemplo, sobre el tema del CNE, sobre un hecho que ocurrió con el tema del Consejo Nacional Electoral en una etapa del país, pues. Y fue un trabajo de investigación bien interesante, pero siento que no tuvo como perspectiva de largo aliento. En este caso, el libro de los desaparecidos del páramo, bueno, es un libro que está allí, que no pierde vigencia, que han pasado muchos años y bueno, todavía es un tema vigente que está allí. Y la manera, pienso yo, que uno puede determinar todo un trabajo de investigación, creo que con el ejercicio profesional que uno tiene, yo creo que se puede conseguir. Fíjate tú, yo como periodista me considero un cazador de historias. Yo siempre estoy buscando buenas historias. De hecho, si tú me dices cómo te defines tú como periodista, yo diría, bueno, yo soy un cazador de historias. Yo permanentemente estoy buscando buenas historias, no solamente para el tema de periodístico, de la crónica, del reportaje, sino también para el trabajo de ficción, que también me gusta, me llama la atención, me gusta y de una u otra manera lo he ejercido a través de, por ejemplo, del cuento. Entonces, bueno, yo creo que en buena parte eso se aprende con el ejercicio profesional, en este caso del reporterismo, que me ha permitido determinar dónde hay un buen trabajo de investigación que debe hacerse por compromiso y responsabilidad. Mira, el caso, por ejemplo, volvamos a los ejemplos norteamericanos. A mí me gusta muchísimo un personaje como Capote, ¿no? Que inventa aquella novela de no ficción, que es A Sangre Fría. O pensemos se me va el nombre del periodista de Las Vegas, ¿cómo se llama? Que al final hicieron una película. Que era acercar la generación Beats. Bueno, en fin, ahorita no me recuerdo. ¿Cómo ves tú los horizontes entre el periodismo y la ficción? Entre el escribir algo verídico, algo que tenga algún impacto social, y hacer periodismo literario. Es decir, tomarse el tiempo de construir un periodismo para que la gente se distraiga. Bueno, eso es una de mis pasiones, pues, y de hecho Truman Capote es uno de los autores que yo leí con más
pasión y delicia, sin duda alguna, y todo esto del nuevo periodismo norteamericano, aunque ya nosotros hacíamos nuevo periodismo, Miguel Otero Silva, por ejemplo. Bueno, fíjate tú, este libro es periodismo, es decir, todos los hechos, los casos, los personajes son verídicos, son ciertos, pues. Sin embargo, la construcción del discurso, ahí hay elementos literarios que se utilizaron para, bueno, para hacer un discurso, para poder hacer un trabajo mucho más atractivo para el tema de la lectura. Entonces, bueno, a la hora de uno hacer el trabajo periodístico con elementos literarios, bueno, uno tiene que, a mi manera de ver, tiene que tener toda la certeza de poder saber hacer la construcción de la recreación literaria, la recreación literaria del trabajo periodístico. Entonces, nada, por supuesto, el periodismo son hechos verídicos, pero la habilidad que se pueda tener al escribir utilizando elementos literarios es fundamental. En este caso, sin embargo, a veces, y es parte de la búsqueda, pues, o sea, tú tienes que saber, por lo menos este libro o estos casos desaparecidos del páramo son casos muy literarios, las historias son literarias, a veces no hace falta tú no tienes necesidad de recrear, porque la cosa es tan literaria que lo que hace falta es mostrarlo textualmente tal como está. Y yo creo que ahí está un poco la habilidad, la intuición que tú tengas para conseguir un tema periodístico donde haya un discurso literario, pero que la literatura incluso lo ponen la gente que cuenta, la gente que narra. Creo que es el caso de este libro. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Esta noche escuchando a Félix Gutiérrez hablar sobre su libro Desaparecidos en el Páramo. Vamos también, por supuesto, a escuchar sus comentarios. Si tienen algo que decirnos, pueden escribirnos al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @librería radio. Así llegamos al segmento final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Nos quedan apenas unos minutos de la presentación de Félix Gutiérrez y por ello, bueno, le invitamos a que tomen bastante atención a lo que se dice, a la manera en que hemos ido explorando, bueno, el periodismo de investigación, los diferentes factores que tiene un periodista de investigación y los compromisos que tiene con la realidad. De qué manera hacer periodismo para diarios y hacer periodismo, por supuesto, para un libro son cosas diferentes. Estamos conversando con Félix Gutiérrez, aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, autor del libro Desaparecidos en el Páramo. Sigamos con esta presentación y, por supuesto, bueno, no se pierdan la oportunidad de enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597. Vamos a cerrar con una pregunta. Vamos en un autobús y tienes a una persona que no conoces al lado. ¿Cómo le podrías invitar a leer tu libro? ¿Cómo podrías interesarle en que lea Desaparecidos en el Páramo? Bueno, yo creo que cargando el libro, yo teniendo el libro en mis manos en un autobús, como es el escenario que tú pones, yo tengo el libro en mis manos, lo pongo en mis piernas para que la persona la vea y solamente el título, Desaparecidos en el Páramo, es un título atractivo que sin yo decirle nada, él mismo me va a preguntar, ¿de qué se trata este libro?
Claro, ¿y la portada te gustó? No te escuché lo último. Que si te gustó la portada, yo creo que la portada es bastante llamativa. Vamos a ponerla otra vez La, aquí. la portada está muy buena, está bien. Fíjate tú, la primera vez que yo la vi, estaba en el carro y estaba un poco encandilado. Y yo dije, ay, si hubiese sido al revés, las letras negras, el fondo blanco, decía yo, le comentaba a mi esposa, Andreina. Pero después llegué a mi casa, ya bien, en la casa, ya. Entonces vi la profundidad, vi los Andes, vi los Las páramos montañas. y sí, vi las montañas y después vi las figuras que aparecen ahí al frente. Me recordé del testimonio de la señora y yo dije, no, la portada es espectacular. Así Mira, que ese diseño te de Génesis felicito. Matos, nuestra querida La, Génesis Matos, que nos regaló esa portada. la felicito porque es una portada extraordinaria. Bueno, ya tenemos libro en Amazon. Tenemos el libro disponible para que cualquier persona en el país pueda pedirlo. Muy pronto vamos a estar en la Feria del Libro de Maracaibo presentando el libro y hablando sobre el tema del periodismo de investigación. Vamos a ir a la Feria del Libro de Caracas en agosto. Vamos a la Feria Internacional del Libro de Venezuela en noviembre. Vamos en octubre a la Feria del Libro de Cartagena de Indias, que es la Feria Internacional del Libro del Caribe. Vamos a estar llevando el libro por todos lados y espero que en mayo, que vamos a hacer un lanzamiento amplio de audiolibros, también podamos tener tu audiolibro en marcha. Así que todo aquel que quiera conocer esta historia maravillosa sobre los desaparecidos en el páramo, ya tiene la manera de hacerlo. Gracias, Félix, por la confianza, por trabajar con nosotros, por tener la paciencia que tienen nuestros autores. Son admirables, tienen mucha paciencia, me tienen mucha paciencia a mí, y vamos construyendo las posibilidades de hacer de sus libros, bueno, referencias culturales para nuestro país. Gracias a ti, Luis, gracias a Sultana del Lago por este extraordinario esfuerzo que están haciendo en el país por develar a nuevos autores que hay y los hay muchos, como lo ha mostrado Sultana del Lago. Bueno, un abrazo y a todos los que se conectaron, que fueron unos cuantos. Tenemos amigos conectados en Twitch y en YouTube, y además las personas que van a seguir viendo esto después, porque queda en YouTube. Gracias por su sintonía y por estar con nosotros en las presentaciones de Sultana del Lago Editores. Un abrazo a todos. Así llegamos al final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ha sido un inmenso placer compartir con ustedes la noche de hoy. Estuvimos explorando temas interesantísimos sobre el periodismo, sobre las desgracias naturales y sobre, por supuesto, estas oportunidades maravillosas de conocer nuevos libros. Trabajó para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace con muchísimo agrado todos los días a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría y a través de nuestros diferentes canales digitales, especialmente nuestro canal de YouTube. Puedes seguirnos, por supuesto, en nuestra página web, librariaradio.org, en nuestro canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, y en nuestras redes sociales, @librariaradio, en Twitter y en Instagram. No queda más que pedirte que nos escuches el día de mañana, pero no sin antes decirte nuestro mensaje de todas las noches. Por favor, sean felices, lean poesía.